Oseas 10 nos dice la palabra del Señor: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también sus altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Aven serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra maldad, de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. En el sermón anterior hemos estudiado los primeros 2 versículos de Oseas 10. Antes de exponer el resto del capítulo, debemos recordar lo que hemos visto en estos sermones recientes. El capítulo 9 trató explícitamente cómo Dios les iba a quitar toda su gloria a los israelitas. Les quitaría la gloria de la verdadera religión. Ya no tendrían la etiqueta de verdaderos adoradores con el verdadero Dios, simplemente porque no era más que una etiqueta, un nombre nada más, porque no servían verdaderamente a Dios. Pero no solamente les quitaría la religión, sino también su estirpe. Su descendencia sería esclavizada o muerta. Pero desde luego no podrían seguir su línea genealógica hasta los patriarcas, aquello que les hacía enorgullecerse y lo cual era su gloria. Se perdería ese orgullo que tenían. Eso es lo que vemos que ocurre en el Nuevo Testamento con los samaritanos, en los tiempos del Señor. Son totalmente rechazados por los judíos debido a que ni tienen la religión verdadera, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob como padres, aunque ellos, por supuesto, dicen que sí, pero no lo pueden probar. Su genealogía se perdió. El culto verdadero también se perdió. Todo esto se encuentra en la conversación del Señor con la mujer samaritana. Viviendo en la época en la que vivimos, donde los poderosos son siempre los malos y los pobres son siempre los buenos, y también leyendo las continuas denuncias a los judíos en general y a los fariseos en particular que el Señor hace en el Nuevo Testamento, diríamos que no hay nada diferenciador en el pueblo judío en esa época, que eran malos como cualquier otro pueblo, que son tan malos como cualquier otro, que discriminan sin razón a los samaritanos. Son los poderosos de la época que discriminan como siempre a los pobres, y los pobres samaritanos están oprimidos por ellos sin razón. Pero eso no es del todo cierto. Leamos lo que el Señor dice en Juan 4. La mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Aquí está diciendo la mujer que los padres de ella, los padres de los samaritanos, son los patriarcas. No es cierto, no lo pueden probar, solamente lo dicen. Dice: y vosotros, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, es decir, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Perdieron el culto al verdadero Dios. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Jesús es bastante franco con ella, tanto en esto como en el resto de la conversación. Adoráis lo que no sabéis, pero los judíos sí adoran como deben, ya que tienen el templo. El Señor no se molesta en rebatir el hecho de que la mujer dice nuestros padres, refiriéndose a los patriarcas, pero sí le da la vuelta a su frase. Nuestros padres adoraron, dice ella, pero Jesús le dice, ni aquí ni allí adoraréis al Padre. Da igual quién sea vuestro Padre. El asunto es adorar al Padre verdadero. Ese era el estado entonces. Los judíos sí tenían la verdadera religión, eran la descendencia real de los patriarcas, tenían el templo, así que ningún pueblo podía venir a quitarles esa superioridad. La tenían. Dios se la dio y se la quitó a Israel. Pero el Señor, por otro lado, anuncia nuevos tiempos aquí, donde uno no se tendría que preocupar por el templo, ni por el monte, ni porque venga del linaje físico de Abraham, Isaac o Jacob. No importará en estos nuevos tiempos si eres judío o samaritano o griego. Habrá un único Padre que será adorado en espíritu y en verdad. Pero mientras tanto, los samaritanos serán rechazados y discriminados y menospreciados. Y, ¿qué es de lo que estamos hablando? Con mucha razón. Tenían que sufrir estas cosas. Es el castigo de Dios. Dios así lo quiso. Es su castigo que se anuncia en Oseas. La gloria les fue quitada y solo quedó el menosprecio para ellos. ¿Y por qué? Por su pecado. Y una de las grandes características de su pecado es que quitaban la gloria a Dios. Eso es lo que vemos en el versículo 1 de Oseas 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. Y diríamos que bien, pero da abundante fruto para sí mismo. No das la gloria a Dios, la gloria te es quitada. No es difícil de entender, le ocurrió a Israel y le ocurriría también a Judá en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. Templo destruido, 1 millón de judíos asesinados brutalmente en cuestión de días, echados de su tierra prometida. La gloria de los judíos también les sería quitada, porque no dieron la gloria al Señor, sino que más bien lo crucificaron. Terminarían del mismo modo que los israelitas, eso sin duda. El versículo 2 nos hablaba sobre un corazón dividido. Veíamos como el problema de Israel no es que no adoraban a Dios, sí adoraban a Dios. El problema es que no adoraban solamente a Dios. Adoraban a Dios y a algo más, a Dios y a otros dioses, al verdadero Dios y a falsos dioses. Pero Dios no acepta tal adoración. El corazón no puede estar dividido. Una persona no puede vivir si le arrancamos la mitad del corazón. Del mismo modo, no hay vida espiritual allí donde el corazón está dividido entre el espíritu y la carne, entre el verdadero Dios y falsos dioses, entre Dios y cualquier otra cosa, sea dinero, sea entretenimiento, sean placeres ilícitos, sea alcohol, sea cualquier cosa. Ahí no hay vida espiritual. Los cultos de adoración, decíamos, deben ser la máxima expresión de lo que significa adorar a Dios. La máxima expresión, pero no la única. Los cultos dominicales deben ser el núcleo de nuestra vida. Debe ser aquello que marca el paso al resto de la semana. Y si en lo que debe ser la adoración más pura estamos mezclando deseos personales, deseos de ganancia, búsqueda de entretenimiento y oportunidades para enaltecernos y enorgullecernos, eso ya no es adoración. Eso es lo que hacían los israelitas, eso es lo que hicieron los judíos de la época del Señor. Eso no es adoración. Eso Dios no lo acepta. Y podemos estar seguros de que el resto de la semana, si nuestra adoración está corrupta, estará marcada más aún por esa falsa adoración. En ese sermón vamos a estudiar algunos aspectos generales, en primer lugar, para después encontrar una característica de los impíos, que lo tenemos en el versículo 4, y después para estudiar también los resultados de la impiedad que vemos en este capítulo, así como en todos los demás. Y por último también recordaremos un principio que nunca debemos olvidar. Recoges aquello que siembras. Repetidamente se nos dice esto en las Escrituras. Vamos a leer el versículo 3. Seguramente dirán ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Probablemente los tiempos de la conquista de Asiria sean inmediatos. De hecho, Asiria ya seguramente ha conquistado algunas partes de Israel cuando esto está siendo escrito. Tan inmediatos son estos tiempos que ya todos pueden ver su final. De momento solamente están pagando tributo, pero
Oseas les promete el final. Van a ser conquistados y su rey será una víctima segura. Se le despojará de su poder de inmediato. Y tienen mucha razón en la razón que dan de todo esto. Es porque no temimos a Jehová. Todo esto nos ocurre. Estamos sin rey porque no temimos a Jehová. Pero reconocer esto no es arrepentimiento. Reconocen la causa de sus males, pero eso no quiere decir nada sobre el arrepentimiento. Son más bien como un pagano que reza a todos los dioses de todos los pueblos cuando está en peligro, por si acaso alguno realmente existe, por si acaso alguno le ayuda. No hay ni fe ni religión verdadera en ello. Y también tienen razón en la pregunta que hacen. ¿Qué haría el rey por nosotros? Es una pregunta retórica. El rey no podría hacer absolutamente nada por ellos. El rey no los puede librar de la ira de Dios, que vendrá, que está a la puerta y que caerá sobre ellos. El versículo 7 también se refiere al rey. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, como la hojarasca que no pone resistencia al fuego, que la quema. Tan fácil es como recoger la espuma del agua, que no pesa nada y está al alcance de tu mano. Ese fue el esfuerzo del rey de Asiria al conquistar Israel. Esa fue su dificultad para terminar con el rey de Israel. Lo quitó como la espuma de sobre el agua. No había substancia, no hubo resistencia, no hubo nada difícil en ello, como una mosca aplastada por la mano de un humano. El versículo 15, el último del capítulo, también habla sobre el futuro del rey. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Del todo. Si recordamos, el profeta Oseas no llegó a ver esta destrucción final de Israel y su cautiverio definitivo, ya que murió antes de ello. Pero quizás sí llegó a ver el tributo que Israel llegó a pagarle a Siria. Será del todo cortado, porque durante unos años solamente le pagaba tributo a Asiria, pero llegaría a su hora final, sería destruido definitivamente. Toda esta historia final la encontramos en 2 Reyes 17. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Si abremos las Biblias en 2 Reyes 17. Aquí encontramos, y seguramente sean cosas de la providencia de Dios, que el último rey de Israel se llamó igual que el profeta Oseas, que estuvo profetizando sin fruto durante 6 reinados diferentes. Y el último de ellos, el último rey de Israel, se llamó Oseas también. 2 Reyes 17, versículo 1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Quizás eso también sea cosa de la providencia. No había sido tan malo como los anteriores, pero será cortado, sin duda y sin misericordia. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. El resto del capítulo nos describe cómo hicieron lo malo delante de Dios, cómo fueron idólatras y no escucharon a los profetas, entre ellos Oseas, sobre todo Oseas, y cómo fueron cortados para siempre de delante de Dios. Los reyes con Oseas cesan en Israel. Ya no habrá más. Según las profecías de Oseas, quien durante 40 años intentó traer arrepentimiento sin ningún fruto. El versículo 4 nos dice: han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Aquí encontramos una característica de los impíos, algo que caracteriza a aquellos que no tienen el temor de Dios, algo que demuestra los caminos de impiedad. Han hablado palabras, nos dice el versículo. Este es otro de los pecados de Israel.
Tenemos la idolatría, tenemos los pecados sexuales, tenemos la injusticia y los engaños, tenemos la corrupción sistemática en todo Israel. Y tenemos también otro de sus pecados. Han hablado palabras. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que han sido solamente palabras que nunca se han convertido en hechos. Su lengua se precipitó, pero sus manos no siguieron sus palabras. Las palabras nunca se convirtieron en hechos, nunca se materializaron. En particular, se les está acusando de no respetar el pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí cuando les dio la ley. La ley es el pacto, los 10 mandamientos son el pacto. Y nos dicen los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Este es el pacto que Dios hizo con Israel. Y ellos dijeron que sí. En Éxodo 19 y también en Éxodo 24, el pueblo de Israel acepta las leyes, las vamos a cumplir. Nos dicen: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas sus leyes. Y el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Todos, sin excepción, a una voz. Cumpliremos lo que Dios nos dice. No pasan ni 10 capítulos y el pueblo se hace un becerro de oro para adorarlo. Palabras sin hechos. Desde el mismísimo comienzo y siempre siendo así. Firmaron el contrato, pero no pasaron días hasta que lo incumplieron tajantemente. Esa es la característica de los impíos. Confían en sí mismos. Lo haremos, sin duda. Escupen palabra tras palabra. Harán esto y aquello. Si los escuchas parece que son los más sacrificados y trabajadores del mundo. Pero son meramente palabras, nada más. Y ese tipo de comportamiento está en las Escrituras muy asociado con el modo de obrar de Satanás. Recordemos que el Señor le llama padre de mentiras. Luego recordemos que los que tienen fe pero no obran son de la misma estirpe que los demonios, nos dice Santiago. Y esto, vanas palabras, es todo lo contrario a lo que Dios hace. Dios nunca habla sin que sus palabras se materialicen. Por eso su palabra, encontramos en las Escrituras, que siempre traen fruto. Por eso nunca vuelven a Él vacías. Todo lo que Dios dice, hace. Todo lo que promete, cumple. No hay promesa de Dios que no se cumplirá, sea de castigo o sea de salvación. Y de eso podemos encontrar 1000 ejemplos en las Escrituras. En cada página vemos a Dios obrando a través de su palabra. Nunca palabras sin hechos. La vemos obrando en nuestras vidas. Pero la mayor demostración de que todo lo que Dios dice, lo hace, no lo encontramos en el castigo de Israel. No lo encontramos ni siquiera en las promesas del perdón de pecados y de nuestra salvación, aunque está relacionado. La mayor demostración de que la palabra de Dios siempre se convierte en hecho la encontramos en Juan, el capítulo 1, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la más grande expresión de que la palabra de Dios se convierte en hecho. Y se necesita para eso una explicación. En la Reina Valera se nos habla de verbo, pero este no es el término griego más preciso para traducirlo. El término más preciso sería palabra. Por distintas razones, en la mayoría de versiones en español está traducido como verbo, y aunque no está mal, no es lo más exacto, no es lo más acertado. Siempre debemos recordar que una mejor traducción es palabra, porque de lo contrario nos perdemos muchas de las riquezas de las Escrituras. Ya lo hemos dicho muchas veces. Si ponemos la predicación de la palabra como el centro en los cultos de adoración, lo que estamos haciendo es poner a Cristo en el centro del culto de adoración. Si la palabra no es el centro, Cristo no es el centro. Porque Cristo es la palabra, Cristo es el Verbo de Dios. Las palabras
y solo palabras, sin cumplir, son una característica de los impíos. Son una característica de Satanás y de los demonios, y es todo lo contrario a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se encarnó, el Verbo se encarnó. Debemos imitar a Dios. Si su palabra se encarnó, nuestras palabras también deben encarnarse. Lo que decimos se debe convertir en hechos. Aquello que son ideas deben materializarse. De hecho, logos puede ser traducido como palabra, pero también muchas veces lo tenemos como racional o como lógica, o incluso se utilizaba como idea. Logos, idea. Y se encarnó. Todo lo relativo a la encarnación del Señor y todo lo relativo a su obra de salvación tienen que ver con que Dios cumple sus palabras, cumple su palabra, cumple sus promesas, cumple lo que dice, y nosotros debemos imitarlo. Pero también se nos dan unos ejemplos claros, o más bien unos mandatos claros de que así debemos actuar. Es en el Sermón del Monte donde el Señor dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. ¿Has visto alguna vez a una persona que tiene que estar siempre jurando para hacer que los demás le crean realmente? Que para demostrar que dice la razón tiene que estar jurando continuamente. Eso es porque si esa persona no jura, no te puedes fiar de su palabra. Y realmente jurando también te lo piensas dos veces si creerle. Ya ha dado muchos signos de que su palabra no es verdad. Y por eso tiene que estar continuamente jurando. Es lo más triste que esto le ocurra a un cristiano. Si somos hijos de Dios, imitamos a Dios y nuestras palabras siempre deben ser verdad. Si somos hijos de Satanás, nadie se puede fiar de nuestra palabra, porque en numerosas ocasiones ya la hemos incumplido y tenemos que recurrir a juramento y juramento y juramento. Cuando decimos algo y no lo cumplimos, a eso se le llama mentir. Puede ser en el trabajo, en la entrega de alguna cosa, de algún proyecto, puede ser en la familia, puede ser en la iglesia. Si nos comprometemos a algo y no lo cumplimos, eso se llama mentira. Estamos imitando a Satanás, estamos en el camino de la impiedad. En 1 de Timoteo, en el capítulo 1 que leíamos en la introducción, Pablo da una lista de pecados, o más bien de pecadores. Nos dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Secuestradores, parricidas, homicidas, sodomitas y mentirosos. ¿Vemos dónde están categorizados los mentirosos? Aquellos que no cumplen su palabra. Imaginaos que hay una cárcel que por necesidad debe ser de máxima seguridad, ya que hay secuestradores y parricidas y homicidas. En una celda encontramos a uno que ha secuestrado a niños. En la siguiente, a alguien que ha matado a su padre y a su madre. En la siguiente celda encontramos a un asesino en serie que ha matado decenas de personas. Y en la siguiente, a un mentiroso. Categorizados por Pablo en la misma categoría que estos. Cumples tu palabra, cumples tus compromisos. Los demás pueden fiarse de tu palabra siempre sin tener que estar continuamente jurando. La respuesta a estas preguntas definirá en qué camino estás y quién también es tu Padre. ¿Imitas a Dios o imitas a Satanás? Vamos a ver en segundo lugar los resultados de la impiedad, cuyos detalles vemos en estos versículos, sobre todo en el 5 al 11. Los resultados de la impiedad. El primero de los resultados de los pecados de Israel, de su falta de arrepentimiento, de su idolatría, falta de honestidad, de la búsqueda de sus propios deseos en vez de cumplir las leyes de Dios, es que su rey les es quitado. Es su gloria, es parte de su orgullo, y el rey les sería quitado. Esto es importante porque en Oseas 8 se nos decía: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Hicieron lo que les daba la gana. No actuaban bajo la ley de Dios ni bajo sus principios. Como cualquier otra nación pagana, pusieron al rey que les interesaba y quitaban también al que no les interesaba. No tenían problemas en destruir injustamente, no tenían problemas en rebelarse contra su rey,
ni apoyar las conspiraciones hasta que el anterior acabase asesinado violentamente, que ocurrió bastantes veces. De hecho, los dos últimos reyes de Israel subieron al trono todavía con sangre del anterior rey en las manos. A Pecaía lo asesinó su capitán, el capitán de sus ejércitos, Peca, y a este lo asesinó Oseas, el último rey. Y ya leíamos en ocasiones anteriores que hubo más rebeliones y asesinatos de reyes. No son estos los únicos. No tenían las leyes de Dios en sus corazones y hacían lo que querían. Pero si tanto deseaban ellos mismos escoger un rey, ahora les sería quitado para siempre. Que está íntimamente relacionado con el segundo de los resultados de la impiedad. Lo que la impiedad produce es que no consigas lo que deseas. Lo que la impiedad produce es que no consigas aquello que deseas. Si eres impío y buscas con todo tu corazón y buscas con todo tu ser, con todo tu corazón, cosas ilícitas, si toda tu vida está centrada en algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, si tus objetivos son mundanos, Dios no te dará el placer de conseguirlo. Nunca serás saciado. En el caso de Israel esto ocurre con sus reyes primeramente. Ahora estarán para siempre, perpetuamente, sin rey. Tanto deseaban poner ellos mismos su propio rey, escogerlo ellos mismos, sin tener en cuenta las leyes de Dios, sino sus propios deseos. Ahora estarían para siempre sin rey. Pero también ocurre con la idolatría. No les importaba tener becerras y becerros y estatuas a las que adorar, aunque eso era lo más básico de las leyes que Dios les da. Pero su corazón desea postrarse ante trozos de madera y de metal. Tanto deseaban imitar a los demás pueblos que ni obedecían a Dios, ni veían tampoco la completa estupidez de la idolatría. Su corazón pecaminoso les anuló la mente. Pero si ellos querían becerro, su becerro les va a ser quitado. Si el becerro era su gloria, su becerro les sería quitado. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. ¿Queréis becerro? Les está diciendo Oseas. Lloraréis por él, porque os será quitado y destruido también para siempre, igual que vuestros reyes. Y los lugares altos de Betabén, de Abén, serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Todos sus lugares de idolatría serían destruidos. No tendrán más lo que tanto han deseado y buscado. El versículo 8 nos debe resultar bastante familiar. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Son 2 veces en el Nuevo Testamento que estas palabras se repiten. Primeramente los dice Cristo antes de ser crucificado cuando llevaba la cruz. Y se refiere a aquellos días en los cuales Jerusalén sería destruido junto con el templo por Tito en el año 70. Aquí de nuevo se aplican las profecías a Israel, al Judá de los tiempos de los apóstoles. Pero también lo encontramos en Apocalipsis. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí no solamente se aplican estas palabras de Oseas a Israel, también a Judá, y no solamente a Judá, sino que también al día de la ira del Cordero, al día del juicio final. Así que todo lo que Israel perseguía le fue quitado. Lo perdió todo, toda su gloria, todos sus deseos, todos sus planes. Su orgullo era en ser hijos de Abraham. El rey de Asiria repoblaría las tierras con habitantes de otros lugares y llevaría a los israelitas cautivos a otros lados. Con el tiempo su genealogía se perdería y ya no eran considerados hijos de Abraham por los judíos. Y esto justamente. Amaban a sus ídolos, querían a sus ídolos, sacrificaron el culto al verdadero Dios por sus ídolos. Serían destruidos, ya no los tendrían. Se gloriaban, por otro lado, en que tenían a Jehová como Dios o como, por lo menos, uno de sus dioses, lo cual era completamente falso. Pero se quedarían sin él, más aún de lo que ya estaban. Ese fue el estado de Samaria en los tiempos del Señor, como decíamos. No tenían
en los tiempos del Señor, no tenían ya ídolos, los habían perdido todos, pero tampoco tenían a Dios. Su orgullo se desvaneció, eran peores que los paganos en un sentido, porque no tenían ni siquiera ídolos y se sujetaban a una genealogía que era dudosa y más bien basada en la mentira. Lo que todo esto nos enseña es que no podrás jugar con Dios. No podrás perseguir con todas tus fuerzas una cosa ilícita y tener también a Cristo, la salvación. Finalmente te quedarás sin el deseo de tu corazón. Puede que esto sea pronto, como en el caso de Israel, puede que sea más tarde, como en el caso de los judíos, pero ocurrirá seguro, como leemos en Apocalipsis, porque el día del juicio es seguro. Para el último punto nos basaremos en los versículos 12 y 13. Recoges lo que siembras. Versículo 12 nos dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. En el versículo 12 se nos da lo que debemos hacer. Tenemos la responsabilidad que tenemos todos, como seres humanos, todos y cada uno de nosotros, la responsabilidad de servir a Dios. Desde el esclavo de la peor condición hasta el rey más poderoso que haya existido, pasando, por supuesto, por ti y por mí, tenemos la responsabilidad de servir a Dios, de buscarlo, de hacer justicia, de hacer misericordia. Y no hay mayor justicia que adorar al verdadero Dios, y no tenemos ejemplo mejor de misericordia que también en Dios. Eso es lo que todos debemos hacer. Y la comparación de lo que uno hace con la siembra es bastante acertado en varios aspectos. Uno de ellos es que la siembra requiere disciplina. Requiere haber preparado el terreno de antemano. Requiere hacerlo en el tiempo oportuno, ni más pronto, ni tampoco más tarde. Sembrar requiere disciplina. No puedes levantarte una mañana en el frío más gélido, cuando los campos están helados, y ponerte a sembrar. No puedes tampoco sembrar en el mar ni en la roca, sino que debe ser en una tierra fértil y preparada para ello. Haced barbecho, les dice el Señor. No solamente debe ser tierra fértil, sino la mejor tierra, después de haber descansado 1 o 2 años. Férrea disciplina. Y es en medio de conocer nuestra responsabilidad donde podemos ver plenamente también nuestro pecado. Por eso es tan difícil hacer ver los pecados a los impíos, porque no conocen sus responsabilidades. No saben lo que Dios requiere de ellos. No saben la férrea disciplina que el Señor requiere de cada ser humano en el cumplimiento de su voluntad. Y aquí es donde volvemos a la cosa que se dice: yo no hago nada malo. El Señor requiere que hagas cosas buenas, no que no hagas nada malo. No hay peor pecado que no obedecer al Señor, y si no cumples su voluntad activamente no estás obedeciendo. Eres culpable del mayor de los pecados. Pregunta el mundo, por ejemplo: ¿qué tiene de malo que viva con mi novio o con mi novia? No le hago al fin y al cabo daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Lo primero, eso es vivir en fornicación, y en el infierno se pagará por ese pecado. Lo segundo, no es lo que estés haciendo, sino lo que no estás haciendo. El Señor requiere que ames a una mujer, que ames a un hombre, que formes una familia por medio del matrimonio y que lo glorifiques a Él por medio de esto, construyendo así una sociedad estable que pueda prosperar. Eso es lo que Dios requiere. Deberíamos preguntarles a estas personas: ¿qué tal te va? Esto a aquello que viven con su novia y con su novio. Como no es nuestro caso, no creáis tampoco que estamos exentos de ello. Si estás estudiando, te estás preparando a fondo para que puedas tener una familia, para que puedas sostener a una familia como hombre. Estás esforzándote ahora mismo para aprovechar al máximo tus capacidades y ser un hombre o una mujer útiles para el reino y para la sociedad. Concretamente para los jóvenes, no hay nada más desdeñable, no hay nada más triste, no hay nada más patético que ver a un hombre, porque debería ser un hombre, de 25 años que ha terminado a media sus estudios y está jugando a videojuegos la mayor parte del tiempo.
¿Estás yendo tú a los jóvenes por ese camino? ¿O que su vida sea ir de fiesta en fiesta y consista básicamente en eso? Leyendo los comentarios de Calvino, decía que la espuma del versículo 7 es el excremento del mar. Y sin duda, ser ese tipo de hombre, ese tipo de mujer, también se gana el mismo calificativo. Te estás esforzando, estás sirviendo a Dios, estás sembrando con disciplina. Vives únicamente para ti, para tus deseos, para lo que tú quieres, o tu vida es un ejemplo de constante esfuerzo para el beneficio de los demás. O estás imitando a Cristo, o estás imitando a Satanás. Esa es la responsabilidad de todo ser humano, servir a Dios, una gran parte de esto siendo servir a los demás. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Ellos, los judíos, los israelitas, debían ser luz entre las naciones, la bandera de la verdadera religión. Tenían que alumbrar a los demás, mostrar la locura de las falsas religiones. Tenían que brillar por su justicia, no solo los reyes, sino hasta el más bajo de los campesinos, todos vestidos de la justicia que la ley de Dios les infería. Tenían que ser ejemplo y ser temidos en todo el mundo por su temor a Dios. Aunque no fuesen la nación más grande, tenían que ser la nación con más influencia, la más recta, la más justa de todas las naciones. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Eso es lo que sembraron, impiedad, y el resultado es más pecado, y más pecado, y más pecado. Son ahora la basura de las naciones, y como basura van a ser pisoteadas por todos. Ellos mismos lo buscaron, ellos lo desearon, ellos lo persiguieron. La pregunta es, ¿qué es lo que has sembrado tú con tu vida? ¿Qué es lo que estás sembrando ahora mismo? Si Dios te diese según tus hechos, ¿qué es lo que merecerías? Si te diese conforme a tu disciplina, ¿qué trabajo te merecerías? Si te diese conforme a tu piedad, ¿qué hijos deberías tener? Si te diese conforme al uso de los medios de gracia, ¿cuánta madurez deberías tener? ¿Cuánta fe? ¿Cuánto de fuerte sería tu fe? ¿Cuánto discernimiento deberías tener para saber lo que es bueno y lo que es malo? Si es en proporción a tus esfuerzos espirituales. Si somos salvos, no es por nuestros esfuerzos, sino por los de Cristo, porque ha cambiado su vida por la nuestra en la cruz. Si Dios nos diese conforme a nuestros hechos, estaríamos bajo su ira eternamente, ya que nunca llegaríamos a pagar la deuda que tenemos con Él. Estamos donde estamos, por su gracia. Pero, si queremos usar la salvación gratuita como justificación para nuestra disciplina pésima, como justificación porque no hacemos lo que debemos, porque no nos esforzamos cuanto tenemos que esforzarnos, porque no nos sacrificamos como se requiere de nosotros. Si pensamos así, esa no es la mente que Dios da a sus hijos. No es el entendimiento que el Espíritu pone en la regeneración, sino que más bien es el modo de pensar de Satanás. ¿Qué estás sembrando? ¿Siembras para tus deseos, para una vida centrada en ti mismo, en tus deseos, en lo que yo quiero? ¿O siembras con disciplina en tierra fértil, tal como Dios requiere? ¿Qué siembras? ¿Palabras o buenas obras? Que el Señor nos dé fuerzas para servirle como Él requiere y podamos escuchar al final de nuestras vidas: ven, siervo fiel. Palabras que escucharemos solamente si hacemos su voluntad con férrea disciplina, con esfuerzo y sacrificio, que es para lo que el Espíritu Santo nos capacita. Vamos a terminar en oración.